Jaime de Borbón y Battenberg, 1908-1975. El infante don Jaime de Borbón y Battenberg, duque de Segovia y de Anjou, nació el 23 de junio de 1908 en la granja de San Ildefonso, Segovia. Fue el segundo hijo del rey de España, Alfonso XIII, y de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. El infante fue bautizado, como es tradicional para la familia real, en el Salón del Trono del Real Sitio, el día 29 de junio. Los nombres con los que se le bautizó fueron Jaime, Leopoldo, Isabelino, Enrique, Alejandro, Alberto, Alfonso, Víctor, Acacio, Pedro Pablo, María de Borbón y Battenberg. Pero todos le llamaban por el primero, Jaime. Mirad la siguiente fotografía. A la izquierda, don Jaime, a los pocos meses de edad, con su hermano mayor, Alfonso, príncipe de Asturias. Parece ser que se quedó sordo a la edad de 4 años. El infante regresaba a España en tren, después de un viaje a Suiza. Don Jaime sintió un dolor muy fuerte de oídos y empezaron a producirle pus. Un médico dijo que tenía infección del oído medio, en ambos oídos, mastoiditis. El infante fue operado en Alemania, pero la operación fue muy violenta y le rompieron los huesos del oído, por lo que se quedó sordo. Sin embargo, se dice que ya era sordo de nacimiento, pero su padre quería ocultar la sordera de don Jaime y la hemofilia de sus hermanos Alfonso y Gonzalo. La hemofilia era una enfermedad muy común entre los reyes y consiste en una mala coagulación de la sangre. De cualquier forma, el infante sufrió más operaciones y tratamientos muy dolorosos en Inglaterra, Francia e Italia, que no le curaron. Don Jaime estudió en el Colegio de la Purísima de Madrid, con las religiosas terciarias franciscanas de la Inmaculada. Por aquella época, estas religiosas se ocupaban de la educación de las niñas y niños sordos y ciegos en la capital. Pero su método no incluía la lengua de signos, porque no querían que nadie se comunicara con el infante por medio de esta lengua. Don Jaime estudió con las religiosas desde 1912 hasta 1931, fecha de su exilio a causa de la Segunda República Española. Las monjas le daban clases en el Palacio Real, todos los días menos los domingos. Aquí podéis ver otra imagen. En la fotografía se puede ver a don Jaime con la reverenda María Belina de Jesús, Paz Ferrer Cinteros,
una de las instructoras del infante. La familia real se exilió, se marchó de España, cuando se proclamó la Segunda República en nuestro país. Sin embargo, unos años antes la monarquía decayó y el rey Alfonso XIII confiaba en su hijo don Jaime para los compromisos oficiales. El primogénito del rey era don Alfonso, pero estaba enfermo de hemofilia y por eso don Jaime, el segundo hijo, representaba a la casa real. En la siguiente fotografía, tomada el día 15 de abril de 1928, don Jaime estaba en Cantabria, en la primera fábrica de chocolates Nestlé en España. Los responsables de la fábrica trataron al infante con mucha simpatía y don Jaime tuvo el honor de pulsar el botón para poner en marcha la nueva instalación. Después, el director le regaló una caja de bombones muy bonita, pues la caja tenía la imagen de don Jaime vestido con su uniforme de gala. A continuación podéis observar la fotografía. Don Jaime en el año 1928 contemplando un hermoso ejemplar de perro San Bernardo en la inauguración de una moderna sección de chocolates de la casa Nestlé. En 1931, cuando la familia real dejó España y se exilió a Francia, don Jaime sintió más dolor que sus hermanos. Su educación fue muy protectora, y por eso el carácter de don Jaime era un poco infantil y muy tímido. No obstante, en Francia, estudió en el Instituto Nacional de Sordomudos de París y aprendió varios idiomas. Mirad esta foto. Aparece don Jaime con su padre, el rey Alfonso XIII. En junio de 1933, en la habitación de un hotel de Fontainebleau, Francia, don Jaime renunció a sus derechos como sucesor de su padre. El rey Alfonso XIII, para sí y sus posibles hijos. Parece ser que, como era una persona insegura, don Jaime cedió, por culpa de la presión de su padre, y le entregó una carta con su renuncia. En ese mismo año, el primogénito, don Alfonso, príncipe de Asturias, también renunció al trono porque quería casarse con Edelmira San Pedro. Edelmira era una cubana, plebeya, no pertenecía a ninguna casa real. Y en esa época, los príncipes o princesas, si se casaban con algún plebeyo, perdían el derecho de ser reyes. Así, don Jaime y don Alfonso no podían ser reyes. Su hermano, don Juan, el tercero en la línea sucesoria, se convirtió en heredero y príncipe de Asturias. Don Juan, conde de Barcelona, era el padre de don Juan Carlos I, padre del actual rey. A continuación podéis ver una fotografía. Aparece don Jaime con su padre, el rey Alfonso XIII. Cuando don Jaime renunció al trono, su padre prometió darle una asignación económica, pero no lo hizo.
Don Jaime se sintió engañado y, con el tiempo, se arrepintió de su renuncia a la sucesión de la corona, por lo que pasó gran parte de su vida intentando su reconocimiento como heredero legal del trono. Don Jaime no consiguió ser rey, pero tomó el título de duque de Segovia y tuvo el tratamiento de dignidad propio por haber nacido infante de España. Mirad la siguiente imagen. Es una carta que don Jaime de Borbón envió a su profesora Sor Elena, del Colegio de la Purísima de Madrid, el día 8 de febrero de 1935, anunciando su boda con Emanuela Dampierre para el día 4 de marzo del mismo año. El 4 de marzo de 1935 se casó con Emanuela Dampierre, hija de los duques de San Lorenzo. La madre de Emanuela impuso el matrimonio a su hija. No fue por amor. El Papa Pío XI sabía que don Jaime era sordo y advirtió a la madre de la novia que el matrimonio no se podía anular. Aún así, se casaron y tuvieron 2 hijos. Don Alfonso, duque de Cádiz, nació el 20 de abril de 1936 y mantuvo una estrecha relación con la CNSE. El segundo hijo era don Gonzalo, duque de Aquitania, y nació el 5 de junio de 1937. Mirad esta foto. La fotografía es del día de su boda, el 4 de marzo de 1935. Después del nacimiento de su segundo hijo, don Jaime y Emanuela vivían en la misma casa pero separados, hasta que en 1946 ella se fue con un antiguo amigo, Antonio Sozani, de profesión corredor de bolsa. El 6 de mayo de 1947, don Jaime y Emanuela se divorciaron. Aquí os muestro otra fotografía. En ella aparecen don Jaime y su segunda esposa, Carlota Tiedemann. El 3 de agosto de 1949, en Innsbruck, Austria, don Jaime se casó otra vez, con Carlota Tiedemann, 1919-1979. Carlota era de Prusia, estaba divorciada y era madre de una niña. Vivía en Viena y allí trabajaba como cantante en clubes. Este enlace tampoco tuvo éxito. Don Jaime y su mujer se peleaban continuamente. Al final, don Jaime encontró a Carlota con un amante en la casa del matrimonio. Ella se fue, pero al poco tiempo Jaime se reconcilió con ella y siguieron juntos.
Carlota convenció a don Jaime para que pidiera su derecho al trono. En 1947, Franco había aprobado la Ley de Sucesión. Esa ley decía que el heredero de la corona debía ser mayor de 30 años y de la familia real. Así que había 4 varones que podían reinar en España. Don Juan, abuelo del rey actual, Don Juan Carlos, Don Jaime y su hijo Alfonso. A continuación, podéis ver otra imagen. En esta foto, el rey Alfonso XIII de España posa junto a sus nietos. El infante don Juan Carlos de Borbón y otros nietos en su residencia en Roma durante el exilio en el año 1938. Cuando don Jaime reclamó su derecho de sucesión, su hermano don Juan y él se pelearon. En 1969, Franco eligió a don Juan Carlos para ser rey de España, y la relación entre los dos hermanos empeoró. Durante la dictadura de Franco, don Jaime intentó varias veces ganarse la confianza del dictador hasta que don Jaime lo denunció ante la ONU. Don Jaime siguió con su segunda esposa hasta que él murió en el año 1975. Sin embargo, su muerte es todavía un misterio sin resolver. El día 25 de febrero, cuando viajaba con su esposa a una clínica de desintoxicación porque ella era alcohólica, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Por culpa del golpe, tuvieron que hacerle una operación muy delicada, para quitarle un coágulo del cerebro. Don Jaime fue operado en un hospital de Saint-Gall, Suiza. La otra explicación es que su mujer Carlota, en una pelea, le dio un golpe en la cabeza con una botella. Don Jaime estuvo varios días en coma hasta que murió el jueves 20 de marzo. Sus hijos Alfonso y Gonzalo y su hermana, la infanta doña Cristina de Borbón, lo acompañaron. A don Jaime no le hicieron ninguna autopsia para saber la causa de su muerte. Algunas personas sugirieron que a don Jaime lo asesinaron. La infanta doña Cristina de Borbón y Battenberg dijo en privado: "Estas cosas en la corona se tapan". A continuación, una imagen de la familia real. En la fotografía, que fue tomada hacia el año 1920, aparecen de izquierda a derecha el príncipe Alfonso Pío, el príncipe Juan, la princesa Beatriz Isabel, la reina Victoria Eugenia, el rey Alfonso XIII y el príncipe Jaime de Borbón. A don Jaime lo enterraron en Suiza provisionalmente. En 1985 llevaron sus restos a Madrid, a El Escorial, para enterrarlo en el Panteón de los Infantes,
junto a otros miembros de la familia real española. Don Jaime de Borbón y Battenberg tuvo muchos títulos nobles: Duque de Segovia, Duque de Anjou, Caballero de la Orden del Bellocino de Oro, Caballero de las Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla y Zaragoza, Comendador Mayor de la Orden Militar de Calatrava, entre otros, pero él siempre daba más importancia a la honradez que a esos méritos y decía: los blasones más valiosos son los del espíritu. Don Jaime pasó mucho tiempo en el exilio, 41 años sin poder volver a España, y en el año 1956 fue a Santiago de Compostela para celebrar el año jubilar, pero solo estuvo unas pocas horas. Don Jaime recordaba este corto viaje con mucho cariño. Cuando después de tantos años vi tierra española, la emoción me abotargó los sentidos. Me parecía estar viviendo un sueño del que trataba de no despertar. Cuando divisé los primeros paisajes patrios, las lágrimas afluyeron a mis ojos y no pude por menos que inclinar la cabeza en un incontenible gesto de alegría. ¿Veis lo que decía? Uno de los pilotos del avión le dijo: Alteza, ya estamos respirando aire de España. Mirad lo que expresaba don Jaime. Yo miré a través de la ventanilla y lancé mi vista ansiosa a los verdes paisajes que acababan de aparecer debajo del avión. Ya estoy aquí, pero ¿hasta cuándo? Pocas horas. Esa fue la realidad. Pero unas pocas horas que me hicieron enloquecer de alegría. En Santiago de Compostela respiré hasta saciarme del aire húmedo de la bella ciudad gallega. Y allí, ante la imagen del apóstol, me hice el firme propósito de volver algún día, con más tiempo, a mi patria. Como veis, amaba a su patria. En el año 1972, don Jaime volvió con más tiempo para la boda de su hijo mayor, don Alfonso de Borbón-Dampierre, con María del Carmen Martínez Bordiú y Franco, nieta de Francisco Franco. E hija de los marqueses de Villaverde. Don Jaime contó: vuelvo a España alegre por partida doble. Primero, por asistir a la ceremonia matrimonial de mi hijo primogénito. Un famoso político francés, amigo del infante, decía que era el más liberal de los monárquicos, porque don Jaime no estaba de acuerdo con las desigualdades entre clases sociales. Don Jaime era una persona abierta y natural. Iba a fiestas de la alta sociedad, pero también le gustaba ir a conciertos en parques de París, como cualquier ciudadano. Don Jaime de Borbón y Battenberg era, y sobre todo, se sentía español, tanto que una vez dijo: a pesar de que la mayor parte de mi vida la he pasado en el extranjero, soy tan español como el que más. A lo largo de mis años de exilio, no he hecho otra cosa que leer libros sobre España
y de autores españoles. Fumé siempre tabaco negro español y bebí vino tinto. Y me convertí en un buen cocinero, que de vez en cuando se hacía paella, una fabada o un bacalao al pil pil. Porque, por si no lo saben, soy un excelente cocinero. Toda mi vida ha sido españolísima, en mis actos y en mis pensamientos. Viendo cómo se expresaba don Jaime, podemos ver que se sentía plenamente español. A continuación podéis contemplar una de las últimas fotos de don Jaime de Borbón.